Hola a todos, bienvenidos a Misterios Históricos del Mundo. Hola. Prepárense para una fascinante inmersión en uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del planeta. ¿Listos para un viaje al pasado? Machu Picchu. Si te apasiona la historia y los misterios como nosotros, suscríbete a nuestro canal y comparte este episodio con tus amigos. Comencemos. Machu Picchu, un lugar envuelto en misterio. Un fuerte militar, un centro agrícola secreto, un palacio real. Las teorías abundan. Es fascinante cómo la falta de lenguaje escrito inca nos obliga a reconstruir su historia. Claro. A partir de registros españoles, Ajá, arqueología sí. y hasta leyendas. Imagínate al explorador Hiram Bingham en 1911, adentrándose en la selva peruana en busca de la legendaria ciudad perdida de Vilcabamba. ¡Qué emoción! Bingham creyó haberla encontrado en Machu Picchu, basándose en tumbas, con restos predominantemente femeninos. Pensando que eran las vírgenes del sol, Pero resulta que la verdadera Vilcabamba fue descubierta en 1964 por Gines Savoy en Espíritu Pampa. otro giro inesperado. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es entonces el propósito de Machu Picchu? Su ubicación estratégica en lo alto de una montaña sugiere una función defensiva. Imagina la vista desde allí, dominando tres costados con un río. Era prácticamente inexpugnable. Impresionante, Sin embargo, la arquitectura no es típica de fuertes incas. en serio. Y las tumbas no revelan indicios de guerreros. Entonces, ¿qué más podría ser? El misterio se profundiza. Un documento de 1568 menciona un palacio llamado Pichu, construido por Pachacuti. El gran emperador inca. Podría ser Machu Picchu su refugio de invierno. La arquitectura es similar a la de otros palacios incas. Tiene sentido. Y la presencia de un baño privado con agua corriente en una edificación Un lujo. apuntan a esa posibilidad. Un palacio con vista a la selva amazónica. ¡Qué lujo! Pero hay más. Los análisis isotópicos de los restos óseos revelan una dieta rica en maíz, símbolo de estatus entre los incas. Esto indica que los habitantes de Machu Picchu, Ajá, si bien no eran de la realeza, formaban parte de la élite sirviente. interesante. Y no olvidemos los cráneos deformados. Una práctica andina para denotar identidad étnica. Lo que nos lleva a pensar que Machu Picchu era un lugar donde Pachacuti recibía a diversos invitados. Un centro de encuentro cultural. Un Camp David del siglo XV. Exactamente. Pero la arquitectura y el paisaje de Machu Picchu también sugieren un propósito religioso. Los incas veneraban a varios dioses, ¿Cómo cuáles? como Inti el sol, Ajá, Viracocha el dios creador interesante. y Yapa dios del trueno. El Templo del Sol, con su peculiar forma curva, está construido sobre una cueva con piedras talladas. Un lugar sagrado dedicado al astro rey. Y no olvidemos Chabamba, un sitio cercano con baños sagrados donde los visitantes se purificaban antes de llegar a Machu Picchu. Una peregrinación espiritual. El Templo de las Tres Ventanas, que representa las salidas de la cueva de donde Viracocha envió a los primeros incas al Cusco, es otro ejemplo del simbolismo religioso presente en Machu Picchu. ¿Y qué decir del Templo del Cóndor? Una impresionante estructura donde se realizaban sacrificios para obtener el favor de los dioses. Es fascinante cómo la cosmología inca se refleja en la arquitectura de Machu Picchu. Totalmente de acuerdo. Los incas eran expertos astrónomos y usaban la posición del sol para medir el tiempo. La Intihuatana, una roca que marca los solsticios y equinoccios. Increíble. Es un claro ejemplo de su conocimiento astronómico. ¿Y la Cueva del Sol? Un calendario solar subterráneo que también podría estar alineado con la luna, Su comprensión del cosmos era asombrosa. sin duda. Pero algunos creen que los incas no construyeron Machu Picchu solos. Habrán recibido ayuda extraterrestre. Las enormes piedras, algunas de 55 toneladas perfectamente encajadas, desafían la lógica. Es cierto. Es difícil imaginar cómo lo lograron con la tecnología de la época. Y hay símbolos preincas grabados en la roca cerca de Machu Picchu, lo que sugiere que el sitio podría ser aún más antiguo de lo que pensamos. La leyenda del encuentro de Pachacuti con un ser sobrenatural antes de una gran batalla añade un toque de misterio a la historia. ¿Y qué hay de las cámaras subterráneas detectadas con georadar? Podrían albergar tesoros o incluso la momia de Pachacuti. El misterio de Machu Picchu sigue vivo. Quizás nunca sepamos con certeza su propósito, Cierto. pero eso es parte de su encanto. Machu Picchu es como una cebolla. Una cebolla. Sí, cada capa que quitamos revela nuevas preguntas Entiendo. y nos lleva a una comprensión más profunda pero aún más compleja Ajá. de su propósito y significado. Hablando de capas, mencionaste cámaras subterráneas detectadas con georradar. ¿Qué sabemos sobre ellas? La eterna búsqueda de tesoros perdidos. Exacto. Es cierto que se han detectado unas cámaras subterráneas utilizando tecnología de georradar, Ya veo. pero su acceso es complicado y su exploración aún no se ha llevado a cabo en profundidad. ¿Y qué se cree que hay ahí?
Las teorías sobre su contenido varían, ¿En serio? desde tumbas reales y almacenes de alimentos, hasta santuarios secretos y pasajes a otras partes de la ciudadela. ¡Wow, qué emocionante! Imagina descubrir la tumba intacta de Pachacuti. Sería un hallazgo arqueológico sin precedentes. Sin duda sería un descubrimiento que reescribiría la historia de Machu Picchu. Increíble. Sin embargo, es importante recordar que la arqueología no se trata solo de encontrar objetos valiosos, sino de comprender la cultura y la historia de las civilizaciones pasadas. Tienes razón. Cada objeto, cada estructura, cada fragmento encontrado nos ayuda a construir una imagen más completa del pasado. Totalmente de acuerdo. Pero volviendo a la construcción de Machu Picchu, ¿cómo lograron los incas transportar esas enormes piedras por las empinadas laderas de la montaña? ¿Hay alguna teoría sobre sus métodos de ingeniería? Esa es una de las preguntas que más intriga a los investigadores. Sí, es increíble. Sabemos que los incas no utilizaban la rueda ni animales de carga para transporte. Y entonces, Se cree que empleaban un sistema de rampas, palancas, rodillos de madera ya veo. y mucha fuerza humana para mover las piedras. Debe haber sido un trabajo agotador. Pero la precisión con la que las cortaron y encajaron sin utilizar mortero Es increíble. sigue siendo un enigma. Es como si hubieran poseído conocimientos de ingeniería que desafían nuestra comprensión actual. Exactamente. Y algunos investigadores han propuesto teorías bastante ingeniosas, ¿Cómo cuáles? como la utilización de la expansión térmica de las rocas para batirlas, Interesante. o el uso de plantas con propiedades ácidas para erosionar la piedra. Plantas con propiedades ácidas. Eso es increíble. No se me habría ocurrido nunca. La naturaleza siempre ha sido una fuente de inspiración Claro. y recursos para la humanidad. Y los incas eran maestros en aprovechar los recursos naturales para sus construcciones. Y hablando de recursos, sabemos algo sobre la organización social de Machu Picchu. ¿Quiénes vivían allí y qué roles desempeñaban? Los estudios arqueológicos nos han dado algunas pistas. Ajá. Sabemos que la población de Machu Picchu no era muy numerosa, ¿Cuántas personas? quizás alrededor de 1000 personas. Ya ve. Y como mencionamos antes, los análisis de isótopos en los restos óseos sugieren que sus habitantes tenían una dieta rica en maíz, Cierto. lo que indica un estatus social relativamente alto. Entonces, ¿no era una ciudad para la gente común? No parece que haya sido un centro urbano común como el Cusco. ¿Qué es que era? Algunos investigadores creen que Machu Picchu albergaba una élite de sacerdotes, astrónomos, artesanos Interesante. y sirvientes del emperador. Ya veo. Es posible que también haya habido agricultores que trabajaban en las terrazas agrícolas que rodean la ciudadela. Es decir, que Machu Picchu era una especie de ciudad sagrada o ceremonial habitada por una élite dedicada al servicio del imperio y la religión. Esa es una interpretación plausible. Y esa idea se refuerza con la presencia de tantos templos Es verdad. y estructuras ceremoniales, así como la importancia del sol Sí. y la astronomía en la cultura inca. Y hablando del sol, podemos hablar un poco más sobre la Intihuatana y su posible función como observatorio astronómico. Claro que sí. La Intihuatana es una roca tallada con una precisión asombrosa. Ubicada en la parte más alta de Machu Picchu. Impresionante. Su nombre, que significa lugar donde salta el sol, nos da una pista sobre su posible función. He leído que la Intihuatana está alineada con los solsticios y equinoccios. ¿Qué significa eso exactamente? Los solsticios y equinoccios son momentos del año en los que el sol alcanza sus puntos más altos y bajos en el cielo. Marcando el cambio de estaciones, la Intihuatana está orientada de tal manera que en esos días específicos, Ya veo. el sol proyecta sombra sobre la roca, Increíble. creando un espectáculo de luz y sombra que seguramente tenía un significado ritual para los incas. Es decir, que la Intihuatana no era solo una herramienta para medir el tiempo, sino también un objeto sagrado, un punto de conexión entre el mundo terrenal y el cosmos. Exacto. La astronomía era fundamental para la cosmovisión inca. ¿En serio? Creían que el cielo y la tierra estaban interconectados y que los astros influían en la vida en la tierra. Y si Machu Picchu era un centro religioso y astronómico, es posible que también haya sido un lugar de peregrinación. Esa es una teoría que ha ganado fuerza en los últimos años. Suena lógico. La ubicación remota de Machu Picchu, su difícil acceso y su profunda conexión con la naturaleza y la cosmología inca la convertían en un lugar ideal para la peregrinación. ¿Qué tipo de peregrinación se imagina que se realizaba en Machu Picchu? Bueno, los incas realizaban peregrinaciones a diferentes lugares sagrados por diversos motivos. Agradecer a los dioses por las cosechas, pedir por la salud de sus familias, celebrar rituales de iniciación, etc. En el caso de Machu Picchu, la peregrinación podría haber estado relacionada con la veneración al sol, la búsqueda de sabiduría espiritual.
Interesante. o la conexión con los ancestros. Es fascinante pensar en la posibilidad de que miles de personas hayan recorrido los caminos del Imperio Inca para llegar a este lugar sagrado. Sin duda imagina las caravanas de peregrinos ascendiendo por las montañas llevando ofrendas ¡Qué increíble imagen! y entonando cánticos a sus dioses. Machu Picchu debía ser un hervidero de actividad y fervor religioso en su época de esplendor. Y hablando de esplendor, ¿cuánto tiempo duró el apogeo de Machu Picchu? ¿Por qué fue abandonada? Esa es otra de las grandes incógnitas. Es una pregunta importante. Sabemos que Machu Picchu fue construida en el siglo V durante el reinado de Pachacuti Ajá. y que fue habitada durante menos de 100 años antes de ser abandonada. Menos de 100 años. Es un periodo de tiempo relativamente corto para una ciudad tan impresionante. Cierto. Y las razones de su abandono siguen siendo un misterio. Hay alguna teoría. Algunos investigadores creen que la llegada de los españoles Tiene sentido. y la conquista del Imperio Inca provocaron la huida de sus habitantes. Es posible que los incas hayan decidido abandonar Machu Picchu para evitar que cayera en manos de los conquistadores. Es una posibilidad. También se ha especulado que una epidemia, Ya veo. una guerra civil o una catástrofe natural podrían haber forzado la evacuación del sitio. Pero la verdad es que no tenemos pruebas concluyentes. Machu Picchu nos sigue desafiando con sus misterios. Y eso es parte de su magia. A pesar de todos los estudios e investigaciones, Machu Picchu sigue siendo un enigma. Totalmente de acuerdo. Un lugar que nos invita a imaginar, a especular y a conectar con el pasado de una manera única. Y hablando de conectar con el pasado, ¿te imaginas cómo sería poder viajar en el tiempo y presenciar la vida cotidiana en Machu Picchu? Sería una experiencia increíble. Imagina poder ver a los sacerdotes realizando sus ceremonias en el Templo del Sol, ¡Wow! a los astrónomos estudiando el movimiento de los astros en la Intihuatana, a los artesanos creando sus obras maestras en piedra y metal. ¡Qué increíble! Sería como adentrarse en un mundo perdido lleno de misterio y sabiduría ancestral. Es una imagen que me deja sin aliento. Pero por ahora tendremos que conformarnos con las pistas que nos ha dejado el pasado Es cierto. y con nuestra imaginación. Así es. Y aunque no podemos viajar en el tiempo, cada visita a Machu Picchu, Sí. cada estudio arqueológico, cada descubrimiento, Ajá. nos acerca un poco más a la comprensión de este lugar mágico. Es como si Machu Picchu nos estuviera susurrando secretos al oído, invitándonos a descubrir su historia y su significado. Exactamente. Y en la última parte de nuestro podcast exploraremos algunas de las teorías más controvertidas sobre Machu Picchu, No me la pierdo. desde la posibilidad de que haya sido construida sobre un sitio sagrado preincaico, Suena fascinante. hasta la leyenda de Paititi y la ciudad perdida de oro que algunos creen que se encuentra cerca de Machu Picchu. La ciudad perdida de oro. Esa sí que es una historia que me encantaría escuchar, pero antes de adentrarnos en el Paititi mencionaste algo sobre un posible sitio sagrado preincaico debajo de Machu Picchu. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro que sí. Hay quienes creen que Machu Picchu no fue construida en un vacío cultural, sino que se eligió el lugar por su importancia sagrada preexistente. Interesante. ¿Y qué los lleva a pensar eso? Algunos investigadores señalan la presencia de estructuras y alineamientos que parecen ser anteriores a los incas, ¿Con cuáles? sugiriendo la existencia de un sitio ceremonial más antiguo. ¿Hay alguna evidencia concreta? Por ejemplo, se ha observado que algunas de las piedras de la base de Machu Picchu tienen un estilo detallado diferente al de las construcciones incas más tosco y primitivo. ¿En serio? Además, se han encontrado algunos petroglifos y geoglifos en las montañas circundantes que no parecen pertenecer a la cultura inca. Es decir, que es posible que los incas hayan heredado un lugar sagrado, un espacio imbuido de energía y significado, y lo hayan adaptado a su propia cosmovisión. Exactamente. Y eso explicaría en parte la elección de un lugar tan remoto y de difícil acceso para construir una ciudad. No solo buscaban una fortaleza o un refugio, sino un lugar de poder, un punto de conexión con lo sagrado. Tiene sentido. Y si nos adentramos en el terreno de la especulación, ¿qué sabemos sobre el Paititi, esa mítica ciudad de oro que algunos creen que se encuentra en la selva amazónica? El Paititi es una leyenda que ha cautivado la imaginación de exploradores y aventureros durante siglos. ¿De qué se trata? Se dice que es una ciudad construida en oro, un paraíso terrenal escondido en algún lugar de la selva amazónica. Increíble. ¿Y hay alguna base histórica para esta leyenda? Bueno, la leyenda se basa en relatos de cronistas españoles que mencionaban la existencia de una ciudad rica en oro.
gobernada por un poderoso rey inca. Ya veo. Sin embargo, nunca se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica que confirme su existencia. Entonces podría ser solo un mito. Es posible. Pero también es cierto que la selva amazónica es un territorio vasto e inexplorado y que aún quedan muchos secretos por descubrir. ¿Te imaginas encontrar el Paititi? Sería un descubrimiento que cambiaría la historia. Sería un hallazgo arqueológico sin precedentes, pero más allá del oro y la riqueza material. Claro. El Paititi representa la búsqueda de lo desconocido, la fascinación por lo misterioso, el anhelo de un mundo mejor. Es como la búsqueda del Santo Grial o la Atlántida, un sueño que impulsa a la humanidad a explorar, a descubrir, a superar sus límites. Exacto. Y en ese sentido, Machu Picchu es un recordatorio de que lo imposible puede ser posible. Cierto. De que las civilizaciones antiguas eran capaces de hazañas que aún hoy nos asombran. Machu Picchu nos invita a cuestionar nuestras certezas, a mirar el pasado con una mente abierta, a maravillarnos con la capacidad humana para crear, para construir, para soñar. Y a pesar de todos los estudios, Sí. las investigaciones y las teorías, Machu Picchu sigue siendo un enigma, un misterio que nos invita a seguir explorando, A seguir aprendiendo. a seguir preguntando, a seguir soñando. Y eso es lo que hace que la historia sea tan apasionante. La posibilidad de descubrir algo nuevo, de cambiar nuestra perspectiva, de reescribir el pasado. Así es, y Machu Picchu es una historia que aún no ha terminado de contarse. ¿Quién sabe qué secretos nos esperan en las próximas décadas? ¿Qué descubrimientos nos aguardan en las montañas de Perú? Es emocionante pensar en las posibilidades. Yeah. Y mientras esperamos a que la historia nos revele sus secretos, podemos seguir disfrutando de la belleza y la magia de Machu Picchu. Sin duda. Un lugar que nos conecta con el pasado, nos inspira en el presente y nos invita a soñar con el futuro. Y a todos nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando los misterios de la historia, a cuestionar, a investigar, a compartir sus ideas y sus descubrimientos. Porque la historia no es un libro cerrado, sino un diálogo constante entre el pasado, el presente y el futuro. Y cada uno de nosotros puede ser parte de esa conversación. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los misterios de Machu Picchu. Hasta la próxima aventura histórica.